Adriana, buenas noches. Le agradezco por ayudarme esta noche en esta entrevista. El día de hoy la temática es sobre la diversidad familiar, que es una temática que se ha venido desarrollando en los últimos años, en las últimas décadas, pero que actualmente, en el contexto de estas familias homoparentales o de padres homosexuales, sean homosexuales o lesbianas, ha tomado un nuevo tinte que quizás ha resultado un poco conflictivo para diversos sectores de la sociedad. Le agradezco nuevamente su presencia y para dar inicio también le voy a presentar el consentimiento informado, similar a lo que hicimos la vez pasada, pero eh, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿le parece? Claro, buenas noches Israel, con mucho gusto. Consentimiento informado, compartir. Ahorita puede ver mi pantalla. Es exactamente el mismo consentimiento informado de la vez pasada, salvo que obviamente se cambió la temática a esto de la diversidad familiar. Ujú. Entonces, ¿acepta usted participar libremente en esta entrevista? Sí, estoy de acuerdo en participar. He Muchísimas, leído y entiendo este concepto. Así es. Ujú. muchísimas gracias, Adriana. Entonces, para empezar, la primera pregunta es, ¿qué se entiende en el contexto ecuatoriano o en el contexto local por diversidad familiar? Sí, bueno, precisamente la diversidad familiar tiene relación con todo este concepto de familia que se ha ido modificando de la familia tradicional Ujú, a las diferentes modalidades de relación, ya, como ser madre soltera, ser padre soltero, ser madres lesbianas o padres homosexuales, podrían ser solteros ujú, o quizá hasta en algunos lugares tener un compromiso como matrimonio. En otros países ya está legalizado, entonces podríamos decir que hay una diversidad familiar, aparte de las ya conocidas como la nuclear, la extendida o ujú, reconstituida o adoptiva también, ¿no? ya, Sí, entonces a eso se le conoce como esta actual diversidad familiar que va en reconocimiento de los derechos de los padres más que en función de los mismos hijos, ¿no? ujú. ¿Y de qué forma puede esto repercutir, como usted me lo dice, ¿no? De que va en función de los padres más que en función de los hijos. ¿Hay alguna repercusión sobre los niños, sobre el modelo de crianza? Precisamente podríamos decir qué efectos puede tener las modalidades Ujú, familiares en ujú, cuanto a lo psicológico, a los roles de género, ujú, a la orientación sexual, a lo cognitivo y sobre todo ese enfrentamiento a la estigmatización social, debido a que hacer algo que es nuevo, ¿sí? Algo que es diferente, existe la posibilidad de estigmatización. Y también hay un desconocimiento. No podríamos hablar de que ya en términos de psicología hay conocimiento pleno sobre todos los efectos que puede producirse en el hijo. ujú, Lo que se sabe, quizás es lo que ya se ha dicho en cuanto a desarrollo psicosexual y a desarrollo de ajuste de género en los niños, pero siempre hay estudios en relación a lo que es función paterna y función materna. ujú, Entonces, poder comprender todo lo que sería este ajuste nuevo o diferente ujú, en lo que es el género con el sexo, que va desde una nueva modalidad en relación a lo socialmente construido ujú, previamente, enfrentando a la sociedad, viene a ser problemático para las mismas familias, para los mismos padres,
Ujú, enfrentar la sociedad y están en ese proceso de ajuste y de reclamación de derechos. ujú, Pero la pregunta sería como, ¿qué sucede con los niños? Porque son una nueva generación y todavía no podemos tener resultados tan claros de cuál será el producto, ¿no? Eso ujú, lo veremos cuando ya sean quizá mucho más grandes. Sin embargo, sí existen casos que han tenido que sortear ya esta presencia, esta diferencia de las nuevas orientaciones sexuales y estos roles ujú, ubicados dentro de la sociedad. Entonces, creo que principalmente va por el lado de la psicosexualidad de todo niño en el ajuste hacia la diversidad, ¿no? ya, Entonces, eso no sabríamos ya el efecto actual, pero sí debe existir por lógica. Tienen que sortear varias dificultades los chicos por la construcción social heredada. ujú. Adriana, en este mismo contexto de familia diversa también entran las familias monoparentales. Quizás los hijos de de padres separados o padres que de pronto viudaron y que de Claro. pronto hay un padre soltero o una madre soltera. Considerando que el modelo de familia se ajusta de pronto a que haya un rol A y un rol B en la paternidad o maternidad, cuando no existe esta contraparte, ¿qué de efecto se puede esperar en un niño que solamente está recibiendo solamente en un lado, por decirlo así, de esta sumatoria, ¿no? De este conjunto de roles? ¿Puede haber algún efecto sobre la crianza de este niño, la ausencia de uno de los padres? Bueno, no sé si me escuchas, Israel, Sí, ahorita. sí. Sí, porque le escuché un poco interrumpido. Eh, entiendo un poco la pregunta. Creo que me preguntaste exactamente el impacto que puede haber del niño al ver los roles de los Ajá, padres o claro. Mi pregunta es, sí. ante la carencia de uno de los progenitores, ¿qué efecto se puede esperar en el niño, considerando de que siempre se ha manifestado este rol de A, B, siendo papá y mamá? Cuando falta uno de ellos, qué puede esperar el niño? ¿Qué puede esperar el niño en Ya, su proceso de ya te crecimiento? entiendo. Ya. Espero que sí se esté escuchando claro Sí, lo que respondo. Entonces, hablando de que dentro de la estructuración psicológica de un niño y la parte sexual también de un ujú, sujeto, está relacionado con las funciones más que específicamente con quién ocupa la función. Entonces, necesariamente hay una figura nutricia, que es la que provee cariño, afecto, nutrición, sostenimiento, holding, seguro o inseguro, que puede proveer esta función materna, ujú, que en sí es un lugar, una posición, y no es precisamente eh, la persona que lo ejerce, ¿no? Entonces, hay padres muy bien sostenedores de estos afectos, hay abuelos, hay cuidadores primarios que ujú, hacen muy bien este sostenimiento nutricio, referido a la afectividad, de la mirada, de la escucha, de las primeras palabras, de esta seguridad en el vínculo, que lo que diríamos la madre, que es quien lo lleva en el vientre, ¿sí? Porque hormonalmente, físicamente está destinada para ser madre, ujú, lo lleva en el vientre y eso es lo natural. ujú, Entonces, hay esta función nutricia como materna, destinada y se llama así porque es la madre quien lleva al hijo en su vientre ujú. y cumple esta función porque es la que provee el seno materno y el seno de las primeras palabras. Ya.
y estructura al hijo en la mirada y en la escucha. Entonces lo subjetiviza. Esto, al ser un lugar, puede ser también, de alguna forma, ese lugar ubicado por un cuidador primario que cumpla esa función, ¿sí? Idealmente sería la madre que encarne el lugar, ¿ya? Podríamos decirle madre también a otro cuidador primario. En este caso, en cuanto a función paterna en sí, en cambio, viene a ser el que pone límite a esa función materna para que no sucedan como causas de una simbiosis o de una ambigüedad fuerte en la separación, donde hay problemas vinculatorios para poder hacer el corte y ubicarlo en los límites de la norma y decirle, este ser que te ha nutrido no te pertenece, no es parte de ti, como hablaríamos remisión al Edipo temprano, ¿no? Entonces, esta función paterna viene a ser la que limita. Y también es un lugar que puede ser ocupado por ese padre y a veces en los casos que no está el padre, lo pueden hacer otros y también podría ser hasta la propia escuela. En otros casos, en la primera infancia, cuando no ha habido estos adecuados procesos, la escuela viene a ser el límite y a separar un poco espacios y poner más autonomía en el hijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con padres y madres solteros? También tienen que conjugar estas dos funciones. Una madre soltera tiene que ser bastante ambivalente al cumplir la función nutricia y al mismo tiempo tener que hacer la función paterna para limitar al hijo. Entonces, sí viene a ser algo confuso para el niño porque necesita de alguna forma la triangulación. O sea, las triangulaciones ayudan para que el niño se ubique y salga de esa figura absorbente que es la nutricia y tenga una terceridad que viene a ser el tercero o el otro y representa a los sujetos, a los otros, al mundo. Entonces, eso le ubica con el mundo. Debe haber un tercero. Entonces, probablemente podrán ser abuelos, podrá ser un tío, podrá ser un padre, pero una madre soltera o un padre soltero tiene que enfrentar estas dificultades. Y el hijo obviamente va a tener que, como mayor probablemente dificultad para distinguir bien los límites o distinguir de mejor los lugares de los otros en la terceridad, que son los pares o los maestros, o sea, un otro que es fuera de su mundo familiar. Ahora, yo vengo a reflexionar un poco sobre el tema de la homosexualidad o madres lesbianas o padres homosexuales, que igual tienen que saber conjugar las funciones en cuanto a eso. Y además de eso, tienen ellos que poder resolver en su sistema cultural lo que van a heredar a su hijo. Entonces, vienen algunas cosas como de la sexuación al hijo, porque tú sabes que el género es una construcción. Entonces, es un rol que se construye y que a veces está ajustado al sexo y en el caso de los padres padres o madres lesbianas no está ajustado al sexo, ¿no? Sino bien es una construcción de género. Entonces, ¿cómo van a construir el género de su hijo? O a un varón lo afeminizan, lo feminizan, o lo afeminado, o qué puede pasar en esa libertad de elección del sujeto, o en esa imposición de los padres frente a lo que ellos impactan en su hijo. Entonces vienen a ser como preguntas que se hacen sobre el modelaje que los padres van a dar, el lenguaje que los padres dan sobre el hijo, el impacto que la sociedad puede tener en ellos sobre la construcción del género y la orientación. Entonces, claro, ellos crecer en un ambiente bastante normalizado dentro de esa, pero tienen que sortear otras realidades culturales. Y ahí es lo que decía un poco el tema de la estigmatización, del ajuste, cosas que los chicos tendrían que enfrentar frente a esto. Pero efectivamente estos padres, para la construcción del hijo,
deben suplir función materna y función paterna para poder limitar y a la vez dar afectividad al hijo. Adriana, respecto de lo que usted me comenta de que el rol paterno o materno es un lugar y no es un quién, y como usted lo menciona, en las familias homoparentales con los padres homosexuales, en algún momento tiene que definirse quién va a ocupar cada rol y mantenerse a lo largo de la vida. Es decir, papá uno ocupa este rol nutricio y papá 2 ocupa este rol castrador, como en términos freudianos, y tienen que mantenerse. O puede haber una ambivalencia. A ratos soy castrador o a ratos soy el castrador. Ujú. Precisamente debe haber un ajuste de límites, un ajuste del rol. A ver, actualmente te digo que eso no sucede a veces ni en los hogares o familias tradicionales, ¿Ya? donde la misma sociedad ubica a la madre muchas veces como la proveedora, la que sale a trabajar, el padre el que se queda en casa. O sea, ya hay una modificación bastante fuerte en cuanto a las construcciones de roles, ¿Ya? ¿sí? Entonces, eso también genera ciertas construcciones sobre lo que es ser mujer, lo que es ser varón, cómo ajustarme en la sociedad, y eso se aprende dentro del hogar, los hijos aprenden cómo se identifican, ¿no? Ujú, Con el padre o con la madre en cuanto a la feminidad o la masculinidad, es una construcción. ujú. En cuanto a estos hogares también, eh, puede ser que eso oscile entre el uno y el otro, y siempre puede haber eh, lo femenino y lo masculino dentro de estas funciones. Y Ya. puede haber lo nutricio y los límites dentro de los dos. O sea, lo ideal en todo hogar es que se pueda aclarar cuáles son los límites en casa, cuáles son los límites, Ujú, cuáles son las normativas dentro del hogar. Hacer una cultura de identidad familiar que tenga límites y al mismo tiempo que tenga afectos claros y vínculos que no sean eh, totalmente demasiado envolventes o absorbentes que limiten al hijo y tampoco que sean los límites tan castrantes, ¿no? Entonces, siempre ese equilibrio va a ser importante dentro del hogar. Ahora, ese dilema de que quién ocupa la función o el rol, me imagino que ellos en una familia con esas modalidades o en una familia tradicional, siempre se busca esa organización y esa comunicación. ujú. Entonces, uno va a ser más fuerte en esto y el otro tendrá más habilidad en lo otro. Y entonces las familias funcionan y se van organizando dentro de los recursos que tienen cada familia. Sería un caso, pero ellos tienen los mismos recursos. Ujú. Ya. Interesante. No había considerado nunca esto de ver el rol paterno-materno como un lugar. Me pareció genial. Eh, Ujú. Yéndonos un poco al lado educativo y considerando este segmento de padres o madres solteros. Cuando un hijo tiene, no sé, algún tipo de problema dentro de la escuela, ya sea conductual, bajas notas, ¿con quién se comunica el colegio? ¿O Ya. con cuál de los padres? ¿Quizás con el que firma como representante en sí o con ambos? Bueno, legalmente es el representante legal que responde sobre el niño, el que Ujú, tiene la tenencia o quien está representado ahí. Pero por la parte ética, institucionalmente, llegando a hacer un trabajo ético de parte del Departamento de Psicología o si es que la maestra está capacitada también, eh, seguramente va a hablar primero con el
representante legal, Ujú, sí, pero siempre la función de la escuela es apostar por un sujeto e ir más allá. O sea, la idea es que a ese niño se lo pueda ayudar ujú, a construir su historia de vida. Y si es que el colegio puede ser un vínculo con el padre, de alguna forma, yo te digo, en mi experiencia, ha habido casos en los cuales los niños viven con la madre o viven con el padre y se habla con el padre, se habla con la madre, pero al ser el padre no tener relación alguna o relaciones muy negativas con el otro progenitor, pero el niño anhela también una cercanía con su madre o con su padre, el que está ujú, lejos, eh, ya viene a ser una solicitud, una sugerencia. Y muchos padres aceptan, o sea, obligar al colegio no puede, pero muchos padres sí pueden aceptar y decir, no hay problema si es que usted supervisa la visita y mi hijo puede, viene el papá a la visita y puede verle, sí. Ha habido papás que se han acercado y han mencionado, yo no le puedo ver a mi hija porque tenemos problemas con la mamá, pero sí quisiera que me permitan venir a visitarle en las fechas importantes, etcétera. Bajo la autorización de la representante legal que te firma y te dice, ujú, sí, yo autorizo, no hay problema, siempre y cuando ustedes medien. Ha habido, ha habido casos, no te niego, muy pocos, diría en mi experiencia de 12 años, unos 3 asistidos ujú, que se han acercado al colegio y han podido estar con la hijita, conversar, darle su regalito de cumpleaños, o sea, verse. Entonces es un lugar neutral, ujú, un lugar con supervisión, donde no se interrumpen las actividades académicas porque lo hace en el recreo, se le pone horarios al papá y se cuida y se vigila la relación. O sea, no ujú, es donde no hay nada, pero y el niño va bien. Si nosotros viéramos que ese niño está afectado, etcétera, por esta situación de mayor manera o eso trae ujú, negatividad, no se lo haría. Y de ahí en otros casos, eso ya ha sido como extremos en que los padres mismos han solicitado y han aprobado y lo han permitido. Y en otros casos, sí ha sido tener una conversación con el padre o con la madre y llamarles a la mediación, ¿sí? Y ujú. al vínculo, y a una mejoría en relación con el hijo y establecer ciertos tiempos o acuerdos, etcétera. Y de ahí hay casos en los cuales sí hay padres totalmente ausentes, que aunque el niño lo necesite, lo amerite, no existe tal cual, entonces se hace derivación externa al psicólogo para que le genere recursos al niño y la madre pueda manejar esa ausencia para poder suplir las funciones y ser más equilibrados y ayudarle a superar los duelos al niño. Ya, interesante. Y me parece bastante útil este rol que de pronto asume el colegio de ponerse como una entidad neutral. Y sí, sí, quizás Ujú. le toca apostar por por quien firma como Y representante. eso Israel, depende también de los colegios, o sea, más libertad en un particular en el cual yo trabajo que en un fiscal, que cumple solamente la función que te amerita por la cantidad de estudiantes o la exigencia que existe o la cantidad de problemáticas que puede existir, ¿no? Entonces, Ya, como también. los veces de un colegio no tienen función de hacer atención psicológica, solo derivan, detectan, derivan, no puede ser atención psicológica. Entonces, el DS lo que hace es ser un canal para buscar la salud y sobre todo la atención primaria Ujú. en lo que es prevención y promoción de salud mental. Pero ya lo que Ya, es atención de terciaria en tratamiento no se lo hace. Entonces eso ya ya, viene a ser derivación interna, todo lo que sea terapia familiar o individual con los chicos. ya, interesante. Bueno, ba bastante útil comprender este rol de que de pronto cumple el colegio de, ya sea, aunque sea directamente tratar de lidiar o mediar en medio de un conflicto, a pesar de que quizás el niño es el síntoma visible de un conflicto mayor, pero está ahí, ¿no? Sí, tratando de generar esta relación, ¿no?
Adriana, Así. creo que se nos está acabando el tiempo. Le agradezco mucho por estos minutos que me ha regalado. Me Ujú. deja con un grato sabor de boca porque hubo varios puntos que de pronto nunca lo había visualizado desde una perspectiva y ahora ya lo estoy viendo de manera diferente. Gracias por su aporte y bueno, espero que esta no sea la última vez que podamos Un conversar gusto. ni dialogar. Es un gusto, un gusto. Entonces estamos en la psicología construyendo Ujú. lo que es análisis y observación y aportes, pues ahí está, esos son temas nuevos y álgidos actuales. Gracias, gracias Israel. Hasta Ah, luego. que pases bien.